pero allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención de aprenderse todos la lección. Esto lo has puesto para mí como un guiño por algo especial, Juan Luis. No, se me ha ido la mano. Se te ha ido la mano. Luego te lo pongo. Luego ya lo sé. Comenzamos nuestro tiempo de escuela bíblica. Ya sabéis que nos gusta enfocar al estudio, para aquellos que os acercáis a nuestros encuentros por primera vez o que lleváis poco tiempo con nosotros, nos gusta reflexionar y rascar sobre un tema que lo hacemos de forma trimestral. Y estamos en estas semanas enfocados en una temática muy bonita, que es el tema del pacto como aparece en la Biblia, la promesa que lleva inducida, el tema de la alianza, de la cual hace un ratito estaba hablando nuestro pastor. Así que vamos a seguir avanzando en esta temática hoy con algo que me parece también muy sustancial, que es esto del pacto, de las condiciones, de la gente involucrada. Cuando alguien hace un acuerdo, lleva también implícita el acto de fe, un acto de fe. Así que, antes de nada, nos gusta cuadrar la temática con la Escuela Sabática Live, ¿verdad, Juan Luis? ¿Está preparada? ¿Sí? Pues vamos a hacer el resumen y continuamos con ello. Papá regresó a casa un poco tarde, pero en su maleta guardaba una gran sorpresa para sus hijos. Al llegar, notó que todo estaba en absoluto silencio. Francisco y Juliana no se sentían para nada, lo que hizo pensar a papá que estarían muy ocupados. ¿Pero ocupados en qué? Sin que ellos lo notaran, se acercó a su habitación. Bloqueador solar, repelente para mosquitos, gorras... Ya empacamos todo lo de la lista. ¡Estamos listos para el paseo al parque! Buenas tardes, hijos. ¡Papi! Papá entendió el motivo de tanto silencio. Los niños estaban organizando las cosas que llevarían al parque. ¿Ya lo tienen todo listo? Pero yo no les dije cuándo compraría los tiquetes, ¿o sí? El día que arruinamos el paseo y regresamos del hospital, dijiste que cuando completáramos el dinero, volveríamos al parque. Ya completamos el dinero y tú siempre cumples tus promesas. Como tardaste en regresar a casa, suponemos que estabas comprando los tiquetes. Seguramente los tienes guardados en tu maleta. Papá quedó sorprendido por la fe de sus hijos. Yo quería sorprenderlos a ustedes, pero el sorprendido soy yo. Creyeron en papá y eso les acredita su regreso al parque. Aquí están los tiquetes. Lo sabía. Gracias, papi. Francisco y Juliana ahorraron durante meses y cumplieron fielmente con su parte del trato solo por una razón. Creyeron en la promesa de papá. En la Biblia, una de las frases más fantásticas que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se refiere a la experiencia de Abraham al creer en la promesa de Dios. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 12. La fe del pacto. Abraham es un personaje que fascina a todo estudiante de la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el héroe de la fe, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se le llama amigo de Dios. ¿A quién no le gustaría tener esa fe? ¿A quién no le gustaría ser llamado amigo de Dios? Creo que a todos. Pues la clave para lograrlo está justamente en esa famosa frase de Génesis 15:6. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué hay detrás de la frase "y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia"? En primer lugar, en esa frase hay fe. ¿Recuerdan en qué contexto se da esa declaración en la Biblia? Abraham y su esposa envejecieron sin ver cumplida la promesa de un hijo. Y Dios se le aparece por tercera vez para ratificarle la promesa. Correcto, pero Abraham ya no estaba tan seguro de la promesa como cuando la recibió por primera vez. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Entonces, como recordarán, Dios lo llevó a contar estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
así será tu descendencia. ¿Lo notan? Esa noche no había nada extraordinario en las estrellas. Eran las mismas estrellas que Abraham había visto toda su vida. Aquí lo realmente extraordinario es la facilidad de Dios para convencer a Abraham y llevarlo de la duda a la fe en cuestión de segundos. Es cierto que Abraham estaba viejo, pero ese viejo tenía la fe de un niño que cree ciegamente en las promesas de papá. Y es allí cuando en Radio Génesis Estéreo resuena esa fantástica frase que viaja a través de los tiempos. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Oigan bien, esta es la primera vez en toda la Biblia que aparece el verbo creer, una traducción del término hebreo gemín. Resulta que en el texto hebreo, después de gemín, sigue una preposición que se debe traducir como en. Por eso algunas versiones traducen correctamente esta oración como Abraham creyó en el Señor, mientras que otras lo traducen creyó al Señor o a Jehová. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Creerle al Señor es importante, pero podríamos llegar a pensar que Abraham solo creyó a su promesa, pero creer en el Señor es mucho más importante, porque implica que Abraham no solo creyó en la promesa, sino que creía plenamente en Dios. El apóstol Santiago dice que gracias a esa fe, Abraham fue llamado amigo de Dios. Así que cuando ponemos nuestra fe plenamente en el Señor, como niños, no solo seremos considerados hombres o mujeres de fe, sino amigos de Dios. En segundo lugar, en esta frase hay un reconocimiento. Como ya habrán notado, hoy estamos usando varias versiones de la Biblia. Eso nos permite analizar mejor el texto y encontrar sinónimos que nos amplían la comprensión de esta frase. Muy bien. En la Biblia de las Américas dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Nos interesa particularmente la palabra reconoció, también traducida en otras versiones como consideró, reputó o le fue contado por justicia. El término hebreo traducido por todas estas versiones es hasab. ¿Qué implica esta palabra? Que Dios está reconociendo a Abraham como justo, aunque él en realidad es injusto. Seamos claros, por mucho que admiremos a Abraham, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Él no nació siendo el padre de la fe. Es cierto que por la fe salió sin saber a dónde iba, pero también es cierto que mintió 2 veces al negar que Sara era su esposa y erró gravemente al acceder a tener un hijo con Agar cuando esa no era la voluntad de Dios. Aquí hay algo que nos debe quedar claro. Cuando Dios reconoce a alguien como justo delante de sus ojos, se está basando en la fe de esa persona, no en sus obras. Y en tercer lugar, en esa frase hay un principio de salvación. En el primer punto analizamos la fe de Abraham, en el segundo el reconocimiento de Dios y finalmente nos enfocaremos en la última palabra de la famosa frase acerca de Abraham, justicia. El Señor Jesús dijo que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero, ¿qué pasaje de la Biblia acabamos de citar con relación a los justos? Que no hay justo ni aún uno. Entonces estamos en problemas. Sí que lo estaríamos, si no fuera por el principio que está implícito en Génesis 15:6, la justificación por la fe. Si para ser salvos hay que ser justos, y para ser justos hay que depositar nuestra fe en Dios, entonces la salvación es por fe, y siempre ha sido por fe. Algunos argumentan que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, pero esta experiencia de Abraham está casi al principio del Antiguo Testamento, y él fue justificado por su fe, no por sus obras. El camino de la salvación del Antiguo Testamento, bajo el pacto mosaico, no es diferente del camino de la salvación del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es solo por fe. En el Antiguo Testamento,
Esa fe apuntaba hacia la cruz y en el 2021 nuestra fe sigue apuntando hacia la cruz. La cruz es el centro del pacto eterno. Sin cruz no hay pacto, sin cruz no hay esperanza, sin cruz no hay salvación. Jesús lo arriesgó todo. Al aceptar sufrir el castigo que el pecador merece, su amor es más fuerte que la muerte. Aceptó el riesgo de la separación eterna del Padre por amor a ti y por amor a mí. Así como los niños creyeron en su Padre y confiaron en que esos tiquetes ya estaban pagos, confiemos nosotros también en que Jesús pagó nuestro tiquete al cielo. Con su sacrificio selló el pacto eterno de Dios y para ampararnos bajo su manto solo existe una condición: creer, solo aceptando por fe que Jesús sufrió en la cruz la muerte eterna en mi lugar, seré salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuela Sabatina. Bueno, pues ya hecho un poquito el resumen, como hay que darle las gracias siempre a esta gente, que es un esfuerzo presentar cada semana en un resumen así bonito, con dibujo, muy didáctico. Hoy que tenemos a Esther con nosotros, vamos a intentar acercarnos al cuadro de la salvación. Y cuando uno se acerca a un cuadro, pues ve la pintura, ve lo que representa, pero se pueden ver muchas más cosas. Se puede ver el autor, se puede ver lo que trasciende, el mensaje que quiere, un poquito de dónde sale todo aquello, y cómo perdura. Vamos a ver un poquito este cuadro de la salvación, porque hay muchas preguntas en el aire que van suscitándose a lo largo de las semanas. Esto que nos deja esta semana, ¿no? ¿Por qué la salvación es un regalo? ¿Por qué se empeña Dios en rescatarnos? ¿Qué hace de Abraham que sea ese representante de la fe? Le ponemos ese título, Abraham, fe, que van unidos. ¿Qué significa esto que de la justicia es imputada, que es acreditada? Bueno, pues todo esto es lo que ahora tenemos por delante, una media hora larga. Así que, Pablo, para ti va la primera pregunta. Esto de Abraham y fe, ¿por qué van unidos? Cuando siempre el Antiguo Testamento se achaca que no, el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento de los judíos y esto estaba lleno de normas. Bueno, en primer lugar, déjame que haga un matiz. El Antiguo Testamento no es el Antiguo Testamento de los judíos, es el Antiguo Testamento de los cristianos. Para los hebreos era la Biblia hebrea. Luego, Abraham conoce a un Dios que es trascendente, que habla con él, que se acerca hasta él, que le hace una promesa. Abraham, yo creo que la idea que mejor define la fe de Abraham es que se enamoró de Dios. Y aunque esa sea una idea que no se suele trabajar porque se prefiere traducir por temor y tal, pero finalmente Abraham respondió a una iniciativa divina. Y creo que es por ahí por donde deberíamos de hablar de cómo actúa la alianza en el corazón del ser humano. Es una respuesta divina a una necesidad humana. Uh-huh. Y el tema entonces de ese enamoramiento va con la idea de que eso va unido a la fe. Es decir, tenemos al representante por antonomasia de la fe, que es Abraham, se le contó por amigo de Dios, y quiere decir que esto de la fe es relación. A ver, los términos hebreos sobre la fe son espectaculares. Es verdad que no se pueden traducir directamente, ¿no? Porque serían frases muy largas, pero el término emuná, que es el término fe, significa relación inquebrantable. Es decir, acercarnos a alguien con una relación establecida. Con lo cual, la fe tenemos que sacarla del tema de los sentimientos para situarla en el tema de las relaciones interpersonales. Creo que esa es otra asignatura pendiente de la historia del cristianismo, ¿no? Es decir, cuando se idealizó la fe, se perdió de vista la consecuencia de una relación personal. Y creo que esa idea hay que rescatarla lo antes posible para ser útiles. Uh-huh.
¿Puedo intervenir? Claro, no, vamos, no doy permiso a nadie, a no ser que Vamos allá. os enzarcéis. Esta lección titulada La fe del pacto es estupenda, ¿no? Porque hay un empeño humano siempre en añadir méritos a obtener ese premio, ese éxito del que hablábamos antes. Fijaos que la propia lección del sábado comienza con esa ilustración de la Odisea, donde dice que rescato ese último parrafito después de decidir que Ulises había sufrido lo suficiente, los dioses acordaron permitir que el cansado guerrero regresara a su hogar y su familia. Concordaron en que sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores, ¿no? El ser humano intenta siempre añadir o poner algo para obtener esa salvación que Dios ofrece de esta manera maravillosa por fe. Y que fue el arranque de la Reforma Protestante fue justo por la fe divina. Es que es solo fe, solo la gracia, solo la Escritura, ¿no? Y todavía a día de hoy cuesta a muchísimas personas entender que la salvación es solo por fe en toda esa alianza que Dios hace y que Cristo cumple su parte perfectamente, ¿no? Entonces nos cuesta. Pensamos que tenemos que espiar nosotros no sé qué errores, que tendremos que vagar, que tendremos que llevar mochilas, que tendremos que peregrinar, que ofrecer, que yo qué sé, ¿no? Pero que no. Que Dios creyó en el Señor. Y por eso la última parte de la lección es en las promesas. Nos cuesta creer en las promesas que Dios hace, ¿no? Siempre queremos tamizarlas a través de nuestro pensamiento. Y por eso a veces se hace como tan angustiosa la experiencia de lo que es la salvación. Por favor, que es por fe, que ya Dios ha provisto todo, por increíble que nos parezca. Sí, nada, poco más que añadir. Lo dejamos aquí entonces. No hay nada, es verdad, es que no hay nada que podamos hacer para pagar el precio de la cruz. Nada. Yo querría decir una cosa, que igual estoy abriendo un melón. Ábrelo. Pues, abre, que aquí nos encanta. Estamos para ello. Complejo. Yo soy pintora, soy artista, ¿vale? Y cuando he tenido que tomar decisiones sobre cómo representar... Ahora se oye. Ahora, por un momento se había perdido. He tenido que tomar ciertas decisiones sobre cómo representar, porque una imagen se queda muy grabada en el pensamiento, y lo que una imagen te da puede darte un contenido correcto o incorrecto. La historia de la salvación no es menos. Entonces, bíblicamente hay varias formas de explicar cómo el Señor ha hecho la salvación, cómo ha intentado hacerlo todo. Eso creo que los que estamos aquí lo tenemos muy claro. No hay nada que nosotros podamos hacer para conseguir la salvación. Es un regalo de Dios. Pero el problema viene cuando intentamos explicar lo que Dios mismo ha hecho por nosotros y para nosotros. Entonces, utilizamos una serie de imágenes y conceptos que yo creo que lo que hacen es otra vez entenebrecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo esto tiene que ver con la imagen del pago, los esclavos y todo lo demás. Uh-huh. Si me permitís, yo tengo otra forma de explicar la salvación, porque cuando decimos que Dios tiene que pagar por el ser humano y que tiene que sustituirnos y todo lo demás, yo creo que estamos haciendo un flaco favor, porque no, digamos que no nos hace a nosotros responsables de nuestro propio fracaso, sino que le hace responsable a su Hijo Jesús para que muera. Y entonces utilizar determinada terminología creo que es un error. Si me permitís, si me dejáis 2 minutos, yo utilizo para explicar el tema de la salvación una imagen un poco diferente, que quizá se puede entender. Lo he hecho yo con los niños cuando tienes que explicarles un tema que creo que es muy profundo. Porque el tema del pago puede dar a muchos equívocos, lo mismo que la cruz. A mí la cruz me parece que el Señor la asumió, pero yo no puedo hablar de la cruz como una cosa positiva. Fue el mayor y más sangriento actitud del hombre hacia su Salvador. Lo mató de una forma
horrorosa. Entonces es mucho mejor hablar del que murió en la cruz que de la propia cruz. Y muchas veces utilizamos la cruz, la alabamos. Sé que todos tenemos el concepto positivo, pero la gente que no es creyente puede rechazar cómo hay un Dios tan duro que al justo lo cuelga en una cruz, es culpable que es el hombre, lo deja libre. Entonces, si me permitís, yo tengo otra forma de explicarlo que creo que es más positiva. Yo cuando hablo lo que hemos visto en la escuela sabática, like, con los dibujos que me parecen unos artistazos de impresión, aparecen unos padres con unos niños. Es una imagen que a mí me gusta mucho utilizar. Nosotros tuvimos un padre que cuando nos creó nos dejó en una casa bien cubierta, con protección, todo estaba bien, y nos dijo lo que nos dicen muchas veces: no andes con fuego, no cojas cerillas, no la hagas porque eso no va a ser bueno para ti. El niño no sabe lo que significa una cerilla encendida y que puede prender fuego en una casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la libertad que nos dio, el Señor nos dejó libres. Y alguien vino para darnos esas cerillas. Y nosotros al principio escuchamos a Dios. El hombre estuvo mucho tiempo sin hacer nada malo, pero hubo un momento en que cogió esa cerilla y le prendió fuego. ¿Qué es lo que pasó? Que todo se llenó de fuego, la casa se incendió. Nosotros, por nosotros mismos, no podíamos salir de esa casa en llamas. Alguien tenía que venir de fuera a rescatarnos. Y eso es lo que todos tenemos, digamos, estamos de acuerdo. Alguien tenía que venir de fuera a rescatarnos. Y ese que tenía que venir de fuera era el mayor experto en fuegos que existía. Para los niños los bomberos son, pues eso, una imagen muy, muy clara y muy positiva. Un bombero muy especialista es el único que nos podía sacar de aquel atolladero. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer para rescatarnos? Pues simplemente venir, meterse en la casa llena de llamas y sacarnos. En ese momento, ya si nosotros nos dejamos rescatar, nos saca del fuego, nos deja fuera, nos ha liberado. Lo que no me gusta en la imagen que se suele utilizar para este tema de la salvación es pensar que una vez que el bombero me ha salvado, él se tiene que quedar en mi lugar, tiene que morir en esa casa quemada. Eso no es así. El Señor nos lo hubiera hecho igualmente, somos salvos igualmente. ¿Qué pasa? Que hay alguien que no nos quería dejar salir de esa casa, que es Satanás. Entonces Jesús tuvo que luchar con él, y en esa lucha él precisamente tuvo que quedarse ahí. Pero la misión de Dios, la misión de Jesús era rescatarnos del fuego, y nos rescató. No tenía que ocupar nuestro lugar, simplemente que era una misión de riesgo y él lo sabía. Y en esa misión de riesgo se metió en la casa, nos sacó de la casa, nos puso a salvo, y él siguió luchando con ese fuego para que por fin seamos libres y destruir al fuego y en quien lo provocó. Y yo creo que es una forma mejor que decir que hay pagos, que tiene que ocupar mi lugar. Un bombero no viene a ocupar mi lugar, un bombero viene a rescatarme y sacarme del fuego. ¿Qué pasa? Que puede morir en el intento, y de hecho hay muchos que han muerto. Es una profesión de riesgo, y Jesús, cuando vino a rescatarnos, sabía perfectamente cuál iba a ser el resultado, porque había alguien que nunca quiso que él viniera, siempre, según nació, quiso destruirlo, pero hasta que él no hizo su misión, él no dejó que todas las cosas fueran adelante. Entonces, me parece que tendríamos que tener mucho cuidado, porque decir que Dios me perdona, pero tiene que Jesús ocupar mi lugar para... No es así, no es que tenga que ocupar mi lugar, solo que el rescate supuso el que él diera su vida durante tantos años en la tierra y finalmente destruir al mal. El destruir al mal suponía pues perder la vida. Es una forma que tengo yo de explicarlo, que creo que nos liberaría de muchos conceptos de la Edad Media.
algo que habláis muy a menudo. La Edad Media tenía, igual que ahora, un concepto muy negativo de Dios. Dios no necesita sustituir a nadie por otro. Dios nos ama y ha hecho lo imposible, que es mandar a su hijo, que como dice la parábola, igual a él le respetan. ¿Qué fue en realidad? Que no le respetaron. Él lo sabía y lo aceptó, pero Dios no quería que Jesús muriera en mi lugar para así perdonarme. No, creo que es una mala explicación de lo que Dios ha hecho. Eso no quiere decir ni que él lo mismo que tampoco, Esther, tiene ni que él, padecer ni el propio no fue Jesús. El propio Por Jesús eso- rehuyó también ese... La cruz es importante porque en ella venció el mal, apagó el fuego. Pero no es una forma buena de decir de uno me sustituye, coge mi lugar. En la Biblia no pone la palabra sustitución en ningún momento. Lo que sí te está diciendo es que hay un experto en fuego que ha venido a buscarte, déjate salvar, que él tiene ya la victoria sobre ese fuego y sobre tu futuro. Entonces, esa es mi forma de entender la salvación. Directamente... Yo mira, Esther, mira que yo estoy en contra de la Iglesia de la Edad Media, pero... No estamos muy alejados de aquello porque, vamos, pero yo las actitudes siguen funcionando a día de hoy en muchas de nuestras iglesias. Pero yo creo que el sacrificio sustitutivo, el hecho, Dios además de amor, es justo. Y la justicia tiene que impartirlo. Tú estás hablando de algo... De una cuestión de legalidad. Dios no puede saltarse la ley. Vale, es que ¿cómo se relaciona el amor y la justicia en todo esto? Porque, y en definitiva, un tercer elemento, que es la fe. Esos tres conceptos son los que están pivotando y están sobrevolando sobre nuestras cabezas todo este tiempo. Justicia, amor y fe. Realmente... Muchas veces queremos delimitarlas con cajones diferenciados y, sin embargo, Dios se empeña en que van todos unidos, que van todos de la mano. Claro, y Dios no se salta ninguno. Dios no es un Dios arbitrario. Quien le dijo a Adán y Eva que si comían morirían fue Dios. Eso que es parte de su ley tenía que ser cumplido. Y lo que hace Jesús es asume él el cumplimiento de la ley que él mismo había dado. Entonces... Pero ¿quién es el que mata? ¿Es la ley la que mata? ¿O es mi pecado el que mata? No es la ley la que está exigiendo mi muerte, es mi pecado. Bueno, melón abierto. Hablabas tú de Génesis, el apóstol Pablo dice, mira, que no se nos olvide, el salario del pecado es la muerte. Mientras que el don de Dios nos hace que... Perdón, voy a volverlo a leer, que me he liado. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es versión de la palabra, ¿Cómo es el contraste entre estas dos ideas? Porque tú hablabas, Esther, el rescate. Dios nos rescata. Dios se pone en medio de esto. Mira, tú hacías, Antonio, referencia, y os dejo paso, al tema de Ulises. Ulises es muy manido en nuestra cultura y de vez en cuando vuelve a salir. Hacen películas y pues, se promociona de nuevo porque es universal el concepto del viaje. Es decir, estoy perdido y quiero regresar a mi patria, con los míos, a mi hogar. Ese es el viaje de Ulises, el retorno. Recordamos que Ulises ha partido a la guerra de Troya y que 10 años batallando en Troya, otros 10 años para volver, 20 años para volver a su tierra. En definitiva, el cristiano está en un mismo proceso del viaje y nosotros metemos el desierto, como lo hemos hecho la travesía del desierto en semanas anteriores, volver al hogar, ese retorno, ese rescate que Dios nos da. Por eso es universal, por eso nos toca tanto y por eso nos vemos tan esto. Pero hay diferencias que no son similares. Ulises no puede volver en un entorno de Troya que está en Turquía a Grecia, vamos, que es cuestión de unos pocos días, y tarda 20 años, porque los dioses se empeñan en que no vuelva. Es decir, él está en medio de una lucha entre dioses, unos que están a favor suyo, otros que están en contra, que le ponen dificultad. Porque tiene que pagar sus culpas. Y está dando vueltas, le pasa un montón de cosas. Eso es muy diferente a un Dios, el nuestro, ahora el Dios de la Biblia, que él está empeñado en ponernos las cosas fáciles para volver.
Y nosotros estamos en esa lucha como Ulises en nuestras batallas diciendo, pero es que no encuentro el camino, pero es que esto de qué va. Y en eso estamos, por eso. ¿Me permites que una aclaración? Y te agradezco que has sacado ese texto maravilloso de el salario del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. El problema es que no se entiende este texto correctamente porque siempre se utiliza para hablar de que tenemos que pagar y como nosotros no podemos, Jesús lo paga en nuestro lugar. El texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que la recompensa del pecado es la muerte, mientras que tenemos un regalo que viene de parte de Dios, que es la vida eterna. Siempre utilizamos la paga del pecado como si nosotros tuviéramos que pagar o Jesús tuviera que pagar algo. Nosotros, si tenemos hijos, no le damos a nuestros hijos el pago, le damos la paga. ¿Qué significa? Que nosotros recibimos, no nosotros tenemos que pagar. Yo no tengo que pagar a mi padre nada, ni a su ley tampoco. Al revés, por haberme equivocado, porque el pecado me ha llevado por otro camino, lo que yo recibo antes de que Jesús viniera y de que no creyera en él, su recompensa es que voy a morir. Pero es que hay alguien que me quiere mucho, que es mi padre, que ha decidido que él me da la vida eterna y su regalo es la vida eterna. Entonces, el que reclama la muerte siempre es Satanás, nunca Dios, ni su ley. Al revés, precisamente está la fe, la justificación por la fe, el que la vida perfecta de Jesús nos hace adecuados a esa vida que el Señor nos promete y nosotros solo tenemos que confiar, creer, porque la fe, la esperanza y el amor es como un caminito que nos lleva al Señor. Esas tres cosas el Señor nos las regala y es parte de la salvación. Entonces, no pensemos que nosotros tenemos que pagar nada, ni que Jesús tiene que pagar nada. Su ley no reclama. Cuando existe la ley, el objetivo primordial para que el Señor nos la diera es para que nos condujera a Jesús. Y una vez que estamos en Jesús, la ley ya no nos reclama ninguna cosa. Es el pecado el que reclama que nosotros debemos de morir. Y Satanás es el que está reclamando nuestra vida. Jesús es el que dice no, porque yo le regalo la vida perfecta mía y la salvación. Y eso le supuso una vida en esta tierra y una muerte que el hombre le infringió. Fíjate que es importante esto, ¿eh? Ahora comentaremos lo que dice el apóstol Pablo acerca de Abraham. Comentarios al respecto de lo que ha dicho, de lo que dice Esther. Yo quiero hacer un apunte sobre el rescate, porque es el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 18, 19, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No sé si tal vez Pablo pueda decir si es que la palabra rescate aparece de otro modo, pero yo creo que el énfasis de Pedro es muy interesante porque es de esa vana manera de vivir antes de que nosotros supiésemos todo lo que se había hecho en favor nuestro, ¿no? Entonces, es cierto, yo sé perfectamente la diferencia que había entre un antes y un después. Además, como volviendo al tema de esta mañana, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene que aprender el cristiano. Oye, que a partir de aquí empezamos de cero, que es lo que nos dice Jesús. Oye, que has sido rescatado de esa vana manera de vivir que recibiste de tus padres, que a lo mejor no sabían explicarte bien todas estas cosas. Tú ahora eres una nueva criatura y tienes un nuevo rumbo y vas con una esperanza y vives por fe hasta que obtengas lo prometido, porque va a ser lo que hable la última parte de la lección. Esa confianza en las promesas de Dios, porque ya estaba viejo Abraham y ya no tenía... ¿Quién me va a heredar? Un día me acuerdo la reflexión de Víctor Armentero, fue muy bonita. Aquí hablaba, pero si solo me va a heredar este Damasceno, que el único que está aquí, ven, sal para afuera. Y entonces, pues Dios le tiene que reavivar esas promesas que le había hecho, y yo soy tu galardón y tal, y ahí pues creyó de nuevo Abraham. Pero realmente eso, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir.
porque tenemos una buena manera de vivir antes de conocer a Jesús. Estamos tomando el caso de Abraham porque nos podemos ver reflejados en muchos aspectos, cualquiera de nosotros, en el sentido de que hemos hecho un acuerdo con Dios, de caminar con Él, de mostrar esa confianza, pero a veces las cosas no nos salen como nos gustaría, y igual que Abraham, pues como tú decías, Antonio, jolín, pero si no tengo descendencia, todo aquello que me has dicho que me iba a pasar, no termino de verlo claro. Y tú comentabas, ahora que me gustaría escuchar a Pablo, el tema del rescate, ¿no? Las implicaciones que tiene, que aparece a lo largo de la Biblia, aplicado a muchos y muy diferentes aspectos, ¿no? El rescate de un familiar, el rescate de aquella viuda que se queda, el rescate de un esclavo, el rescate de una tierra, siempre que no se pierda, ¿no? Que volvamos a recuperar, ¿no? Esa sensación de recuperar. No sé, Pablo, el tema del rescate, ¿por dónde lo acometes? Bueno, es una forma de situarnos en un contexto del cual partimos, ¿no? Y necesitamos ayuda. El problema es que necesitamos ayuda. El ser humano no va de bien hacia el mal. Ese es un concepto que es muy antropológico. El ser humano, por nacer en el mundo que ha nacido, nace a imagen y semejanza de Adán y Eva caídos. No tenemos la imagen de Dios. Es un concepto que también se maneja y a veces es demasiado. ¿Y qué necesitamos? Una ayuda. Y esa ayuda viene en un momento de emergencia. Y así es como yo trataría el tema del rescate, como tú preguntas, aunque el término pueda ser algo más variado, ¿no? Es decir, necesitamos una ayuda. Y esa ayuda es la que Dios nos da sin que me la merezca ni que me lo plantee. Y la respuesta, ¿cuál es? Esa relación personal y estable, que es lo que traducimos por fe. Porque antes quería haber comentado que uno de los tópicos que tenemos que reformular es la fe, Es decir, hemos heredado un concepto de fe antropológico y filosófico. Es decir, ¿qué es la fe? Pues algunos cogen el Hebreos 11 y otros no saben. No. Hebreos 11 es un ejemplo, no es una definición. Es decir, la fe es establecer una relación estable con alguien. Ese es el término original. Entonces, Abraham estableció una relación personal con Dios. La estableció. Lo rescató cuando le enseñó que no quería la muerte de su hijo, sino que tenía la forma de rescatarlo. Lo aprendió. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que compartir con las personas. Cuando una persona te dice, bueno, es que yo la vida me va tan mal que estoy perdiendo la fe. El problema no es el concepto de vida, el problema es el concepto de fe. Porque vivir en este mundo tiene su peaje o su forma de pasarlo. Entonces, lo que tenemos que aprender es que el ser humano necesita ayuda. Y necesita una ayuda que trasciende mucho más allá de lo que yo soy capaz de ver. Porque finalmente yo vivo en un mundo donde incluso mi propia limitación de la necesidad de ayuda que tengo también me impide saber exactamente la magnitud de la ayuda que yo necesito. Entonces, pues es un poco Creo que hay una imagen bíblica. Sí, Creo que hay una imagen bíblica que deberíamos de utilizar más porque me parece maravillosa y es el primero y el segundo Adán. En el primer Adán nos perdimos y con el segundo es el que nos rescató. Precisamente él tuvo que venir como segundo Adán para que las cosas y el proyecto de Dios original volviese a su origen. Si no llega a venir el segundo Adán, no tenemos salvación. No lo hay. A que el segundo Adán vino y vivió lo que teníamos que vivir nosotros y hizo las cosas como tenía que hacerlas y se dejó la piel en ello, tenemos la salvación. Y entonces es un problema de relación. Es qué relación tengo con ese segundo Adán. Es alguien importante para mí. Entonces estoy de acuerdo con Pablo. Creo que la fe en esa persona es lo que debería de ayudarnos a vivir y no tener los conceptos filosóficos que hoy en día el cristianismo tiene. Hay mucho concepto filosófico y que creo que es un error. Si volviéramos a los orígenes del concepto hebreo, creo que habría muchas
muchos conceptos que nos ayudarían más de lo que nos ayudan ahora. Bueno, abordemos los últimos 10 minutos que tenemos de esta escuela bíblica y yo simplemente voy a poner encima de la mesa lo que dice el propio apóstol Pablo hablando de Abraham, porque el apóstol Pablo comenta el tema de Abraham, dice, veamos el caso de Abraham, el antepasado de nuestro pueblo, ¿qué decir de él? Y podéis seguir en el capítulo 4 de la carta a los romanos. Si Abraham hubiese obtenido la amistad divina en virtud de sus obras, de sus méritos, tendría razón para sentirse orgulloso. Pero, ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. Creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. Por otra parte, el salario, como lo entendemos, el salario del que trabaja, no es un regalo. Es una deuda que contrae el empresario con el trabajador, le tiene que pagar por los servicios. De modo, versículo 5, que quien no pone su confianza en las propias obras, sino que se fía de Dios, restablece su amistad hacia ese pecador, efectivamente, es por la fe que restablece esa amistad. Igualmente, así podemos decir que David llamó dichosos a quienes Dios ha restablecido en su amistad con independencia de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas y aquellos cuyos pecados ha sepultado en lo profundo. Dichoso aquel a quien el Señor, y ya termino, dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Es un poquito todo lo que estamos hablando, ¿no? Y a mí me parece muy sugestivo esto, que he leído la versión de la palabra, me parece muy directa y a mí me llega mejor. Esto de mis méritos, tus méritos no me lo he ganado, tenemos que ser amigos porque me lo he ganado, es mi derecho. No, que esto no va de esto, ¿eh? Que Dios se acerca a nosotros. Pablo. Mira, Juanfran, si tuviésemos en cuenta a quién escribe Pablo eso y por qué lo escribe, notaríamos una mayor dimensión del problema. Uh-huh. Porque nosotros estamos a veces más cerca del que produce la pregunta para escribir Romanos que otra cosa. Me explico. La controversia en todo el libro de Romanos es el valor salvífico de las obras. ¿Por qué? Porque los que estaban achuchando a Pablo, que él iba predicando el Evangelio, que eran sus antiguos compañeros de viaje, ellos pensaban que a Dios se llegaba exclusivamente a través de una relación comercial. Es decir, 3 pecados hoy, 4 obras buenas, el Señor me acepta. Sin embargo, en el judaísmo, me refiero al judaísmo 2 siglos antes de Jesús, aparecieron muchas figuras míticas que el judaísmo había convertido en mitológicas, entre ellos Abraham. ¿Y Pablo qué hace? Pablo está desmitificando, en primer lugar, luego lo podemos aplicar a nosotros, lógicamente, porque es correcto. Pero en primer lugar, ¿qué está diciendo? ¿Cómo trataba el judaísmo la figura de Abraham? Y es la que a veces nosotros también seguimos, aunque de forma inconsciente. ¿Abraham qué hizo? Caminar con Dios. Caminar con Dios y aprender de Dios. De los 8 encuentros que hay entre Dios y Abraham, aprende un concepto espiritual en cada uno de ellos. Por lo tanto, en primer lugar, Pablo desmitifica la figura mitológica de Abraham en el judaísmo de la época y a nosotros nos introduce en un concepto que nos tiene que ayudar a desmitificar también los conceptos medievales sobre la religión. Es decir, que estamos justamente en el mismo nivel. ¿Qué hizo Abraham para ser aceptado por Dios? Lo que tengo que hacer yo. Nada. Dejar de hacer. Tengo que hacer yo. Dejar de hacer. Tienes razón. Hay además una cosa muy bonita en la lección y es esa, que es que ese judaísmo de los tiempos de Jesús decía que había que arrepentirse, como estamos hablando. O sea, si tú tenías pecados, errores, tenías que contrarrestarlos y luego entonces ya ir a Dios, ¿no? Y con tus buenas obras hechas. Pero sin embargo, la acusación que le hacen a Jesús es: a los pecadores recibe. O sea que cuando vienen a Jesús no se han ido arrastrando arrepentidos, sino que realmente come con ellos entre risas y algazara y entre las acusaciones de aquellos que si no se lavan las manos, que si como estos que son pecadores, que si no ayunan, ¿verdad? Pero es que Jesús nos recibe así. El problema, Antonio, es que cuando leemos la Biblia pensamos que esa es la religión bíblica.
Y no, es la religión de una tradición que Jesús desmonta. Pero no desmonta la Biblia. Es decir, eso a veces no se explica y entonces nos creamos conceptos que están errados. Es decir, Jesús rescata la idea de la relación personal y estable con Dios, que en el judaísmo era totalmente extraña. Es decir, en el judaísmo no encuentran ningún vestigio de esa idea, sino simplemente, como lo explican los rabinos de la época, una balanza. Al final del día, ¿tú qué haces? Pones en un platillo lo que has hecho, en el otro platillo lo que te ha ido bien. Y al final procuran que la balanza se decante hacia una parte. Pero es que ese es un concepto totalmente equivocado de la relación con Dios. Pues eso tenemos que tener en cuenta que Jesús desmitifica no la Biblia hebrea, eso no podía hacerlo ni lo hizo jamás, sino desmitifica el concepto filosófico de lectura. Y ahora, si lo pasamos a nuestra época, nosotros somos herederos de una tradición filosófica. Esa imagen, Pablo, de la balanza es la que se utiliza para la justicia. Sí. Y así se entiende la justicia divina. Y ese es el gran error. Y además con la venda en los ojos, que es todavía más grave, ¿no? Entonces, la palabra ley no es la traducción del término Torá, ¿eh? Es decir, eso sí que se hizo así, pero la palabra Torá es un concepto pedagógico de un maestro que enseña. Has leído, Juanfra, que a mí me ha gustado mucho, en Romanos 4, me gusta mucho el 4.4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. Y me gusta porque en ese sacrificio que el cielo tuvo que hacer en nuestro lugar, como dice el 1 de Pedro, tuvo que cargar nuestros pecados. Cuando yo no acepto esto por gracia, o sea, Jesús ha ocupado mi lugar y me da la salvación y no puedo hacer nada para pagarlo, cuando decido que puedo hacer algo, dice el texto, que esto no se me cuenta como algo a favor, sino como una deuda. Y es que, en realidad, si lo pensamos, es una ofensa para el cielo. Cuando yo digo, claro, venga, que haciendo... ¿Qué voy a hacer? Lo que quieras. Con eso pago parte de mi salvación. El texto me dice que es una deuda. O sea, estoy humillando a mi Salvador. Vino a morir, Dios hecho hombre, vino a ocupar mi lugar y le quieres pagar con... Es la generosidad de aquel que fue al templo a dejar su dinero y que todo el mundo lo viera en la bolsa. Claro. Y Jesús le dijo, sí, ya tiene su recompensa. A pagar su rescate. Claro. Ya está, es decir, ya tiene su aplauso y su segundo de gloria. Me ha gustado porque el texto dice que eso, en vez de contar como algo a favor, cuenta como deuda, o sea, en contra. Si tú crees que porque des mucho diezmo, mucha ofrenda, eso te hace más salvo o te está ayudando, te has equivocado. Si eres salvo, lo eres por gracia, o sea, por aceptar lo que Jesús hizo por ti, porque no puedes hacer nada para salvarte. Mira, ¿ves mi pelo? Brilla más desde hace 10 minutos, porque el tiempo, cada vez que se acorta... Porque eres 10 minutos más viejo. Te vas a quedar calvo en el programa. Ya lo sé. Sí. Escucha, que me gustaría citar lo que dice la lección del cardenal Bellarmino, que era un apologista católico que durante toda su vida luchó contra el mensaje de la justificación solo por la justicia, por la fe, ¿no? Y mientras agonizaba le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir, pero Bellarmino dijo, llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Pues no esperemos al lecho de muerte. Es seguro. No es que sea más seguro, es que es la única seguridad. Richard, ¿hay algún comentario de los espectadores que pues destacar? Mucho, pero como me ponga a soltar, yo tengo que soltar de todos. Pues ya no tenemos tiempo. Esther quería intervenir, que la he visto ahí adelante. Vamos, una última intervención de cada uno y algún comentario de los espectadores, que yo creo que estaba ardiendo el chat. El único problema es que si pensamos que hay deuda por alguna parte, no existiría el perdón. Entonces, si seguimos manteniendo que hay una deuda, es que Dios no puede perdonar nada. Lo está pagando, ya no tiene que perdonar nada. Claro, me lo tiene que hacer, obligatoriamente. No, y ese es el problema, es que no existe una deuda. Lo que existe es que una relación rota, y lo que Jesús quiere es volver a tener una relación conmigo. Ahí, en las relaciones no hay deudas, ni hay pagos, ni hay nada. Es simplemente me quieres, sígueme. Es lo que le dijo a Pedro. Entonces, utilizar la palabra deuda en el contexto de la salvación hace
de Dios alguien que necesita un pago, pero que no, y por lo tanto no perdona nada. Si yo tengo una deuda con alguien y otro lo paga en mi lugar, ¿dónde está el perdón? Y si algo tiene el Evangelio es que Dios nos ha perdonado desde antes de que pecáramos. Y ha venido Jesús a solucionar ese problema. Quiere tener una relación como la tuvo con Abraham, con cada ser humano. Ven conmigo, yo te llevo a casa. Amén. Pablo Antonio. Bueno, yo, resumiendo rápidamente, la religión antropológica te lleva a las obras, siempre. La religión bíblica te lleva a una relación personal y estable con Dios. Nosotros tenemos que elegir cuál queremos. Y como siempre decimos, porque haya mucha gente que piense en que hay una forma de agradar a Dios actuando, no se convierte en verdad. Es decir, sigue siendo lo que es. Entonces, ¿de cuál es el tipo de religión que nosotros queremos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo me religo con Dios? ¿A través de lo que soy o a través de lo que Jesús hace conmigo para que sea? Ese es el punto fundamental de la alianza. Qué bueno. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve como es Jesús. Perfecto. ¿De acuerdo? No nos ve como somos nosotros. Así que la fe nos hace ser aceptos en el amado, ¿no? En Jesús. Richard. No voy a leer ninguno porque vamos a abrir melones. La gente está muy activa en el chat. Simplemente daros las gracias a todos los que participáis con vuestros comentarios. No hay tiempo. Si nos ponemos, hay que debatir y lo dejamos ahí. No vamos a entrar. Bueno, hay uno que dice Inma, por ejemplo, me parece también muy acertado. La fe es vivir en Dios, más que vivir con Dios. Esos matices que me parecen muy interesantes, ¿no? Ese que al final va a lo mismo lo que estábamos aquí hablando. Esto va de relación, esto va de amistad, esto va de tener un contacto frecuente con Dios, no solo dejarlo para cuando entro por la puerta de la iglesia y me pongo ahí mi traje de buen cristiano, sino que esto va de lo cotidiano, va de andar con Dios y de andar con Jesús cada día. Lo vamos a dejar aquí, hacemos un punto y seguido, seguiremos teniendo oportunidad para seguir profundizando la próxima semana en el próximo programa, porque aún nos quedan 2 o 3 semanas de esta temática de lo que es la alianza, y ahora lo que vamos a hacer es tomarnos un respiro, y no quiero que os perdáis lo que vamos a hacer a continuación, porque le vamos a pedir simplemente medio vídeo musical, ni siquiera una canción. Le voy a decir a Juan Luis, danos el tiempo suficiente para ir al servicio, tomar ese vaso de agua, porque yo quiero aprovechar, antes de pasar al sermón principal y a la reflexión que va a llevar nuestro pastor Pablo hoy, aprovechar 10 minutitos para preguntarle acerca de esta exposición maravillosa a nuestra invitada de lujo como es Esther. Así que no os mováis y atentos a lo que viene a continuación.